otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Continuamos con estos diálogos nocturnos y sin censura en este espacio libre como el viento. Y el tema que vamos a abordar hoy, en este lunes 1 de mayo, es de suma importancia, porque se trata de un cártel, el cártel inmobiliario, los panistas que están metidos hasta el cuello en este pantano. Hace unos días se anunció el arresto de Christian von Roerich, el que fuera alcalde panista en la alcaldía Benito Juárez. Aquí le voy a presentar a una persona que es la primera que le gana un juicio a la alcaldía Benito Juárez por estas tranzas, por estas corruptelas del cártel inmobiliario. Es uno de los vecinos agraviados, de los vecinos afectados por la corrupción del PAN, sobre todo del PAN, en esta demarcación. Le agradezco al señor Ricardo Guerrero que nos acompañe en nuestros estudios para hablar de esta mafia que es peligrosa, esta mafia que ha dejado a muchos, como usted, Ricardo, con el Jesús en la boca, por decirlo de alguna manera. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Pues sí, por fin está empezando a salir la información. Bueno, algunos de los delitos que ya por los que ya están condenados, bueno, están deteniendo ya órdenes de aprehensión, pero hay muchos detalles que son los que han ido saliendo y que mi caso es uno de los que quizás aportará mayores detalles, ya que se pudieron obtener esta información justo antes de que Santiago Taboada en 2020 colocaran todos los expedientes de la alcaldía de 2000 a 2019 en el estacionamiento de la alcaldía. Llovió, se les inundó, se les pudrió y quemaron absolutamente todos los expedientes. ¿Cómo? Sí, quemaron todos los expedientes porque se pudrió. ¿Qué coincidencias? Fue justo antes de las elecciones. O sea, las elecciones fueron en 2021 y esto sucedió en 2020. Informaron un año después, ya después de que habían pasado las elecciones, es cuando públicamente empezaron a comunicarle a la gente, porque tenemos muchos procesos de información, solicitudes de información, y no los entregaban hasta que salió de que hacía un año se les inundó, se les pudrió y tuvieron que quemar todo. No es la primera vez que sucede, ya es la segunda o tercera vez que se les inundan y se les desaparecen los expedientes. Qué extraño caso de lo que ocurre en esta alcaldía gobernada por el PAN. No sorprende. No sorprende, y es de esperarse que se protejan como puedan. ¿Qué le pasa por la mente, Ricardo, cuando ve los arrestos, por ejemplo, de Christian von Roerich, cuando escucha los detalles que da la fiscalía de vez en vez sobre esto que usted ha venido también denunciando? ¿Qué le viene a la mente? ¿Preocupación? ¿Le da miedo? ¿Qué? Es un poco tardío porque se le ha estado informando a todas las autoridades. Hay un descontento de los habitantes en la alcaldía Benito Juárez por la construcción desmedida de inmuebles, que a partir del 21 ya se generalizó a todos los lugares a donde gobierna el Partido Acción Nacional, casualmente. Pero lo que más es de preocuparse es la cantidad de irregularidades que las autoridades de la alcaldía han autorizado, y eso es muy, muy, muy peligroso. Además, qué bueno que lo menciona, la cantidad de irregularidades que han solapado, porque no todos las irregularidades se encuentran, por ejemplo, en un City Towers, ¿no? Que es de alto nivel, lujoso. En el caso de lugares como donde vive usted, ¿por qué no me cuenta de eso? En 2013, Jorge Romero Herrera, el que es hoy coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados. Así es, él
junto con Nicias René Aritis Vázquez, que ya fue detenido él. Él es el cerebro de toda esta organización, que es una organización perfecta. El problema es que es una organización perfecta para delinquir. ¿Por qué? Porque a cambio de que un constructor haga lo que quiera, prácticamente los últimos 20 años los constructores han hecho lo que han querido. Viene la alcaldía, pasa algo y ellos firman. El problema de mi caso sucedió de esta forma, y en el 2017 viene el sismo. Mi mamá en ese momento tenía 89 años, pero ya tenía más de un año con una ansiedad muy, muy elevada, porque nos había comentado en 2016 2 ingenieros que pasaron por nuestra casa, que por el hecho de haber dejado esta construcción ilegal pegada a nuestro domicilio, podría romper las columnas y podría colapsar. Entonces mi mamá sí estaba entre enojada, ansiosa. Nosotros avisamos a la autoridad, a la Contraloría con tiempo. La Contraloría, un mes antes del sismo, en agosto, dijo que todo estaba bien, que no había ningún problema. Viene el sismo, mi mamá se pone muy mal, 4 días después hospitalizada, y ya del hospital ya no sale viva. Entonces, sí es peligroso cuando hablan cartel inmobiliario. No es únicamente, como se dice, City Towers. City Towers es un proyecto, es una edificación. Ahorita en el mapa que he estado realizando, ya van más de 970 construcciones ilegales, situaciones que como mínimo es que los constructores están robando espacio de las propiedades contiguas. Como mínimo. Como mínimo. Como máximo es de que va a colapsar muchas edificaciones en los próximos sismos. Por eso es el término de los aspiracionistas que ha acuñado Andrés Manuel López Obrador. Es muy diferente un aspiracionista a un aspirante. Creo que todos somos aspirantes a vivir mejor, pero un aspiracionista, si la gente que nos ve lo revisa en el diccionario, no existe el término. Aspiracionista lo acuñó López Obrador, y es el hecho de llegar a mis objetivos como un aspirante, pero la diferencia es que a costa de lo que sea, a costa de destruir, a costa de que gente se muera. Eso es lo que es un aspiracionista. Y cuando Obrador dijo que la Benito Juárez está llena de aspiracionistas, que se refería a la alcaldía, inmediatamente Santiago Taboada salió a decir que era el rey de los aspiracionistas. El problema es que nos está diciendo prácticamente que es el rey de los delincuentes. Está confesando. Pues sí, pero por eso hay que tener cuidado cuando ahorita hay una diputada, Castel del PAN, me parece que es, que en el Estado de México se toma una foto con gente y dice, yo aquí con unos aspiracionistas. Pues hay que tener cuidado, porque pues eso es ser un delincuente. Todos aspiramos, pero no hay que dañar a los demás. No es necesario. Esto es importante. Lo estoy escuchando, Ricardo, y pienso, esto ya va más allá de te firmo, me das una lana y tú construye. Dios no quiera, permítanme esa expresión, un sismo fuerte, y no queremos que esto pase al siguiente nivel, que sería de nivel criminal. Esto de te apoyo porque eres mi compadre, o a lo mejor porque me estás dando lana para mis campañas, eres mi amigo, eres mi familiar, y estamos edificando a diestra y siniestra. Lo que yo he revisado ahorita en cada construcción, y que está en este mapa que la gente puede acceder a él, muy sencillo, y localizar si conocen a alguien que esté ahí, si ellos viven ahí. Hay que tener cuidado, hay que consultar con ingenieros civiles, con arquitectos, porque es muy delicado el asunto. Entonces, puede ser que no sea en un sismo, puede ser que sea en varios de mediana intensidad. México regularmente tiene, por lo regular tiene
sismos fuertes con frecuencia. Si en el 2017 colapsaron en la Ciudad de México y sobre todo en la alcaldía de Benito Juárez, es donde colapsaron más edificios. Hay el más característico, el emblema de ese sismo fue una edificación que colapsó en la calle de Niños Héroes, uno donde iban caminando, corriendo gente y que se ve cómo colapsa. Esa fue una obra también aprobada por la alcaldía Benito Juárez. Me parece que sancionaron al constructor. A las autoridades no les hicieron nada. Entonces, sí es delicado, sí es muy delicado, y es mejor, yo digo, prevenir, porque incluso Cristian Monroerich, el que fue fue detenido, él en 2018, y ustedes lo pueden ver en sus videos en YouTube, obligaba a las víctimas del sismo que le agradecieran por ayudarlos. Ay, sí, es una mentada de madre, ¿no? Pues es que sí se pasa. Y entonces Jorge Romero es quien da estructuración a este sistema. ¿Por qué? Porque se ve que a partir de él empieza de forma sistemática ya a la edificación de construcciones, pero sobre todo porque Nisia Saridjis ya es el director de obras. Y entonces cambian delegados, alcaldes, y él se queda inamovible. Él es la llave de todo. Él sabe perfectamente todo lo que caía, a qué campañas políticas se desviaba, y no nada más en la alcaldía, en la Ciudad de México y en la alcaldía de Benito Juárez. Lo que me comentaron mucha gente es de que también de aquí se financiaba a nivel nacional. Por eso Margarita Zavala quería la alcaldía Benito Juárez, porque saben lo que representa la alcaldía Benito Juárez. He dicho que usted es el primero en ganar un juicio contra la alcaldía Benito Juárez. Cuénteme de eso. Fue algo atípico, es algo anormal, porque toda la gente que yo he conocido hasta ahorita, todos han perdido. A mí me costó ya 7 años, ya ahorita voy por el 8º año de estar peleando contra la alcaldía Benito Juárez, pero es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la alcaldía Benito Juárez, y es lo que la gente tiene que entender, un cártel es una mafia, y una mafia tiene tentáculos en todos lados. La más fuerte que tiene es en la Contraloría General. El director Juan José Serrano, él tiene muchas cosas que explicar. Incluso cuando él fue aprobado para ser contralor, fue el mismo Cristian Bon el que lo palomeó. Entonces, hay una relación. Y Juan José Serrano, junto con el titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que es el encargado de todos los directores responsables de obra, ellos son 2 personas que hay que tener mucho cuidado. Incluso Berrón viene desde la época de Mancera. Yo no entiendo por qué está ahí. No lo entiendo. Si todas estas edificaciones ilegales tuvieron que haber sido aprobadas por un director, por un ingeniero civil, un arquitecto. No hay ninguno sancionado. Entonces, sí está muy extraño que haya gente de este tipo en el gobierno. Entonces, pasa uno... Ya en el gobierno... En el gobierno de la Ciudad de México. La Ciudad de México. Hay que tener mucho cuidado porque yo he informado a autoridades, a la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría de Gobierno, y no sucede nada, no entiendo qué es lo que está pasando. Son muchas construcciones, debe de haber un total de cerca de 3,000 construcciones ilegales construidas desde 2001 hasta 2022. Y mi asunto, si les hiciera un detallado, es terrorífico porque pasa uno con una autoridad diferente, uno piensa que le están ayudando y lo único que le hacen es empinarlo. Va con otra autoridad y le hacen lo mismo con otra. Entonces,
es muy difícil que las víctimas de este cártel puedan obtener la razón. Y la razón es muy sencilla porque no estamos hablando de dichos. Estos son construcciones, son toneladas que están construidas que no pueden desaparecer. Incluso en la misma época en la que Santiago Taboada desaparece toda esta información de 19 años, o sea, es una locura. A ese mismo momento en la fiscalía en Benito Juárez, desaparece en mi carpeta de investigación, aparece 6 meses después de que me quejo hasta con el secretario de la fiscal general, y posteriormente le sustraen las 2/3 partes de mi carpeta. Es decir, que ni siquiera la denuncia inicial se encontraba. O sea, sí son unos niveles de poder que tiene este cártel que son de cuidado. ¿Y por qué lo has seguido así, Ricardo? ¿Por qué pareciera que es tu batalla de vida? Porque las acciones en este caso de Jorge Romero, René Aridgis, causaron la muerte de mi mamá. Mi mamá tenía que haber, como toda la gente trabaja, y pues sus últimos años tiene que disfrutarlos. ¿Por qué tenía que estar mi mamá con ese nivel de ansiedad? Porque su único patrimonio se le iba a quebrar cuando temblara. Es ilógico. ¿Por qué hacen esto? O sea, lo haces en memoria de tu madre. Es que ya pasó, mi mamá no me la pueden regresar. El punto es de que van a pasar miles de casos similares. Yo calculo ya entre cerca de 25,000, 30,000 víctimas del cártel inmobiliario, que muchas de ellas ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque no saben que les construyeron una edificación pegada, muy pegada. Ni siquiera saben que eso es ilegal. Yo cuando empecé, ni siquiera sabía yo que eso era ilegal, porque es tan escondido, es algo como si fuera muy escondido. Es muy sencillo, el problema es que no quieren. Ahora, las leyes, ¿quién las hizo? Fue ya diputado Santiago Taboada, Jorge Romero, Cristian Bon, aquí en la Asamblea Legislativa y después ahorita en el Congreso. Ellos son los que le metían cuchillo a la normatividad, pero lo hacen de una forma, sobre todo esto de la separación de colindancias, de una forma tan turbio para que no se entienda, que tiene que ser realmente un ingeniero con experiencia para que le entienda. Yo porque ya tengo muchos dictámenes, ya vi cómo es, y es por eso que ahorita voy a hacer un video, ya está en proceso de elaboración y determinado, para que hasta un niño de la primaria pueda calcular cuál es la separación que tendría que haber en ese lugar, porque de esa forma ya no van a poder construirse más edificaciones. Por eso en Japón, no hay que ir a Japón, entra uno a los videos, puede entrar a las calles y uno va a ver la separación de las colindancias. En San Francisco es lo mismo, en zonas sísmicas. ¿Por qué en México no? ¿Por qué en México tenemos tantos constructores, un 95% de los constructores que se equivocan? A mí sí me sorprende. Ellos son los que reactivan la economía, pero ¿cuál economía? ¿La de los féretros o la de los entierros? No, eso para mí no puede ser. ¿Por qué? Porque van a padecer lo mismo que yo he padecido, y de veras no se lo deseo a nadie. Es asqueroso estarse peleando contra todas las autoridades. ¿Te han perseguido? No. Hasta el momento no he tenido ningún problema de ese tipo, pero ya yo puedo esperar lo que sea. El punto es que ahí están esas construcciones. Una pregunta, porque hablas de que tengo un mapa, tengo identificado. Si un ciudadano como tú lo puede hacer, ¿qué pasa con las autoridades? Porque una cosa es que se pongan de acuerdo, haya por ahí sobornos, haya lana de por medio, qué sé yo, hasta incluso intereses en las mismas construcciones de las autoridades o políticos. Pero, a ver, Ricardo, para que un cártel funcione,
un cártel del narcotráfico, me refiero. Y te digo porque lo vi, lo escuché en Nueva York con el caso de Genaro García Luna, el juicio al que le dimos cobertura. Para que funcione un cártel, necesita haber una red de complicidades. Así es. ¿A qué nivel estamos hablando? Creo que con el tiempo va a ir saliendo. El problema es que con quién me quejo ya. Yo ya agoté todas las vías que existían, no hacen caso. Por eso yo... ¿Pero en la alcaldía o en la ciudad? A nivel de la Ciudad de México también. Ahí no entiendo qué es lo que pasa, pero no están actuando. La fiscalía ahorita está con el caso City Towers. Inició hace 3 años, hace 2 años, 3 años la carpeta de investigación. La mía ya lleva 5 años y no ha avanzado. Solamente en la mía van cerca de 17, 18 gentes que van a la cárcel, porque todos a diferente momento participaron y todos dijeron que no había ningún problema. ¿Cómo no va a haber un problema? Y hay incluso la fiscalía, hace poquito me enteré, que ya trataba de cerrar mi carpeta de investigación por caducidad. ¿No? Un asunto de construcción no caduca, porque los daños siguen constantes. Entonces, toda la gente que se vaya a quejar a la fiscalía del asunto de la corrupción inmobiliaria no caduca. Entonces, hay muchos ministerios públicos que no lo saben, deberían de saberlo. Y como el caso del contralor, por ejemplo, mi asunto pasó por 2 contralores diferentes. El primero ganaba cerca de 75,000 pesos. O sea, no es un salario despreciable. Y aún así firma el señor, no hay irregularidades. Viene el segundo contralor, y el segundo contralor gana cerca de 50,000 pesos, ganaba en ese momento, y dice que tampoco. Mi pregunta es, ¿cuánto necesitan ganar para que hagan bien su trabajo? 100,000 pesos, 200,000, pues que se vayan a la iniciativa privada. Ahí sí puede que les paguen eso, pues quién sabe, ¿no? Porque no sabe, con esos resultados yo no creo que aguanten mucho. Entonces, sí es muy delicado el quejarse en todos lados y que no le hagan caso a uno. Yo esto se lo digo a los ciudadanos, como ciudadano, no como... porque mucha gente luego dice, no, es que si tú atacas a uno eres de un partido, y si atacas al otro eres del otro partido. Yo aquí les hablo como ciudadano, como ciudadano. Los ciudadanos estamos perdidos porque uno pensaría que una autoridad, como son opositoras, va a la otra a hacer algo, pero va resultando con que se fusionan y al único que le van a dar en la torre es al ciudadano. Sí es muy... y como este asunto, yo desde el 2017 empecé a solicitar información. Por eso acumulé una cantidad de información que pues es de miedo, porque desnuda el cómo falsifican, el cómo los registros no los llevan bien, el cómo la SEDUBI, teniendo que revisar todos esos procesos de construcciones de las alcaldías, no lo hace, y uno se pregunta, ¿y por qué no lo hace? Y la gente creo que no ha, en muchas ocasiones, dimensionado esto, porque platicábamos hace un rato, antes de entrar a esta entrevista, al estudio, ¿y qué pasa en caso de que se venga abajo, que quede mal, que desalojen, cuando estás pagando una hipoteca? ¿No? Hay muchas preguntas ahí que se tienen que hacer. ¿Quién se responsabiliza en esos casos? Este asunto va a dar de qué hablar durante muchos años. Mucha gente piensa que es porque en un predio pusieron más pisos y ya. Y la gente dice, pues que lo legalicen y ya se acabó el problema. No es tan fácil. Mucha gente va a tener problemas porque quizás se le cuarte su
su nuevo departamento, quizás a los vecinos que viven en la casa de al lado, que yo compré un departamento, pero va a resultar con que los vecinos de los predios de al lado me van a demandar porque ahora yo soy el nuevo dueño. Dije, pues yo lo acabo de comprar. Va a haber unos problemas legales que se van a llevar de 5 a 10 años a todos estos predios que están marcados en este mapa. Regresando a tu pregunta de hace rato, sí yo lo veo, porque ya sé cómo funciona. En la Facultad de Arquitectura fui el año pasado a preguntarle a gente que está estudiando, a maestros, y me comentaban que, pues claro que los ven. Entonces, ¿por qué las autoridades no los ven? No lo sé. Algo está pasando que no sé, pero sí hay cosas que puedo afirmar y puedo demostrar cómo se hacen las cosas, cómo ellos hacen estos procedimientos de registrar lo ilegal. Porque mucha gente dice, no, es que la alcaldía no tiene nada que ver. A ver, todos los procedimientos de construcción los lleva la alcaldía, las alcaldías en la Ciudad de México. Entonces, sí son ellos los que expiden las autorizaciones de uso y ocupación, y ese es el documento con el cual la gente puede vender esos nuevos departamentos. Entonces, la alcaldía es la principal responsable de este asunto, y el problema es que nadie más tiene copia de estos registros. Otra cosa que te quiero preguntar, Ricardo. Hablas de, bueno, salvo de algún arresto aquí y allá, Von Roerich, el otro personaje que tú mencionabas, la realidad es que pareciera que hay también un grado de impunidad, porque si hay un cártel inmobiliario, hay muchos involucrados y hay muchos que estarían pues nadando de muertito ahorita, ¿no? Sí. ¿Los tienes identificados? Están todos identificados, se sabe quién hace qué. El problema es de que yo sigo esperando ver quién va a dar el primer paso. A nivel administrativo es la Contraloría la única que puede sancionar algo, y a nivel penal la única que puede hacer algo es la Fiscalía. Solamente esos dos entes. Y si esos dos entes no funcionan, pues llegamos al estado en el que estamos ahorita, que son más de 3,000 construcciones ilegales. Pero la Fiscalía sí está dando seguimiento, ¿no? Yo veo reportes continuos, actualizaciones. De hecho, creo que es uno de los casos que se han convertido en emblemáticos en esta lucha de la Fiscalía con Ernestina Godoy al frente. ¿O no lo ves así tú? O podrías decir que tú tienes otros datos, ¿no? No, bueno. Yo van 8 veces que solicito audiencia con la fiscal general y todavía no ha habido tiempo para que me la otorgue. Y pues si de una vez por esta vía nuevamente le solicito por 9ª ocasión que sí me puede dar audiencia. La fiscalía ahorita lleva, aparte de City Tower, cerca de 130 denuncias por edificaciones hacia arriba, ilegales. Yo les digo, yo llevo cerca de 1 millar ya, y son públicas, y si ponen a un ingeniero, a un arquitecto, un ingeniero civil, un arquitecto, y que les diga cuál es la situación y la vayan a medir, únicamente de la separación de colinas, van a ver que no aplica. Entonces la ley es muy clara, el Código Penal lo dice, el constructor, el DRO, van a tener problemas a nivel penal, pero no sé cuándo va a empezar, o sea, no sé, no me han llamado de la fiscalía para, pues, ese mapa, qué significa, o quizás es una difamación. Yo quiero que me llamen para decirles qué significa ese mapa. No sé, yo estoy esperando. Yo no digo que no funcione, pero funciona, no sé, hacia un lado. Otro dato muy importante que la gente debe de considerar en la fiscalía.
los peritos que tiene la Fiscalía en arquitectura e ingeniería civil hay que tener mucho cuidado, porque los peritos tienen una tendencia a ser amigos de la alcaldía. Entonces uno va a denuncia y pues imagínense qué es lo que puede pasar. En asuntos internos yo ya lo denuncié de la Fiscalía, pero pues ahí está también, no avanza. Ricardo Guerrero, entiendo que te enfoques en la alcaldía Benito Juárez porque eres vecino de la alcaldía Benito Juárez, pero porque soy muy mal pensado lo tengo que preguntar. Los panistas no solamente gobiernan en la alcaldía Benito Juárez. ¿Tienes información de la expansión del cártel inmobiliario a otras alcaldías? Ahorita como estamos en la revocación de mandato en contra de Santiago Taboada para acumular las firmas y poder votar a ver si él continúa o no, la red que estamos de vecinos hemos recibido casos y sí son idénticos a la alcaldía Benito Juárez a partir de que llega Tabe, Mauricio Tabe. El hijo del señor del cuchillo de taquero, ¿no? Así es. Y entonces, son los mismos constructores que están en Benito Juárez que se pasaron a Miguel Hidalgo, pero es más evidente, por ejemplo, el Calzada de Tlalpan, que uno va hacia el sur, pasa a la altura de Tasqueña y empieza a ver edificios del lado derecho, del lado izquierdo, y que están totalmente pegados a las casas. Pues también Coyoacán está ahí con gente del PAN, incluso gente que estaba de obras en la alcaldía Benito Juárez se pasaron a Coyoacán, otros se pasaron a Miguel Hidalgo. Sí se está expandiendo, pero además después de que René Aritgis en 2018 se salió y dejó a Adelaida, la nueva directora de obras, que ya también fue capturada, él empieza a asesorar también a niveles, a otros estados del país. Entonces, yo diría, pues revisen Querétaro, revisen Guanajuato, revisen Yucatán, porque a partir de 1985 que hubo los sismos tan fuertes, es que se reunieron gente de la UNAM, gente del gobierno, para poner una normatividad para evitar los muertos. Para eso se trata, para eso son las normas de construcción, que en un sismo, lo más fuerte que hemos tenido en la época reciente es el del 85, entonces la normatividad se hizo en base a 1985. El problema es que si no la llevan a cabo, pues otra vez vamos a tener muertos. ¿Por qué otra vez? Esa es la parte que a mí no me hace sentido. Si ya tenemos eso, cumplámoslo. ¿Por qué? Porque los constructores quieren máximas utilidades, maximizar las utilidades. Es el objetivo. Está mal. A costa de los muertos, no. A costa de los ciudadanos, ¿por qué? Van a decir, por todo lo que has dicho, te van a acusar de ser, perdón por la expresión, y espero que entiendan el tono, un chairo pagado por o la jefa de gobierno o el presidente para el golpeteo contra el PAN. Digo, es que vamos a ser sinceros, están viendo la tempestad y no se hincan. Hablabas de Margarita Zavala, sigue defendiendo a estos personajes que señalas con nombre y apellido. Veo que en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, cierran filas para defender a estos personajes. Y se vienen elecciones importantes. Bueno, la jefatura de gobierno en el 2024. A eso me refiero. ¿Qué le dirías a esas personas? Yo he hablado con gente del PAN ahorita que estamos recibiendo las firmas de la gente para la revocación de mandato. Y sí llegan insultando, llegan y les digo, no, pero eso se trata de que su casa, la gente que vive en la alcaldía Benito Juárez, hay casas. Pues este cártel inmobiliario va por las casas. ¿Por qué? Porque yo pongo una construcción muy grande, pegada, y en los movimientos voy a destrozar esa casa. Y en lugar de pagar el costo de la construcción, yo nada más como constructor voy a pagar el puro suelo. Ya me gané
antes de construir entre 5, 7, 8 millones. O sea, sí es una cuestión económica. Y mucha gente en Benito Juárez piensa que lo peor es lo que no sea el pan. Yo creo que deberían de empezar a inventar una cosa diferente, otra opción, porque el pan lo único que va a generar es víctimas, y mucha gente ya también es víctima del pan, gente que hay un conocido también que él trabajó hasta incluso en el pan, y también le escarbaron su casa y se la voltearon toda. O sea, no respetan, pero ¿por qué esperarse a que me toque también a mí? Eso ya es la gente que no razona. Lo que pasa es que ya es un odio tal, sobre todo a Obrador, y piensan que todo lo que sea Obrador es bueno. Si viene al rato el diablo y dice, yo soy contra de Obrador, la gente va a votar por el diablo. Hay que tener cuidado por quién está la gente confiando. Revisen, yo nada más, mucha gente dice, no, es que eso es falso. No es falso, y tan no es falso que la alcaldía ya perdió el primer caso. Contra ti. Así es. ¿Y ahí en qué quedó el caso ese? El tribunal administrativo, y esto sí es para mencionarse, tuvo que salir a través de 3 amparos. ¿Por qué? Porque el tribunal administrativo dijo que es más importante uno de protección civil de la alcaldía que dijo que los daños a mi casa es por un asentamiento diferencial. Imagínense, tenía que haber 19 centímetros y decían que era por un asentamiento diferencial. Un asentamiento diferencial es que la casa se inclina, pero 19 centímetros implicaría que pues, yo viviría casi en 45 grados. Y los 9 magistrados dijeron, sí, el joven de preparatoria, porque esos son los cargos o los expertos que manda la alcaldía de protección civil, gente con nivel de preparatoria, puso cualquier cosa, y entonces yo presenté 2 dictámenes, 2 peritajes, uno de la fiscalía, otro privado de un perito del Tribunal Superior de Justicia, los 2 de 40 y tantas hojas, bien documentado, la ley soportado, y los magistrados dicen, no, el personaje de la alcaldía de nivel prepa tiene la razón porque él tiene el puesto, y si tiene el puesto es que tiene los conocimientos. Dice uno, no, o sea que ahora son los puestos los que hacen a la persona. Y además, qué mal juicio, qué mal ojo tendrían los expertos para seguir aprobando tantas chingaderas. Perdón por la expresión, Ricardo. Sí, pero imagínese, señor Serrano, que cuando uno recibe eso en sus ojos y dice, es que la alcaldía tiene la razón porque su joven de preparatoria dijo eso, pues entonces ya no hay que ir a la escuela. Hay que empezar a repartir puestos, y tú digo, yo te hago doctor, entonces ya debes de saber todo lo que eres de doctor, porque es el puesto. Y ese es el nivel de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A mí sí me sorprende. Entonces se tiene que meter un amparo y le advierten a los magistrados, revisen los dos peritajes del ingeniero y del arquitecto. Y nuevamente los magistrados, no, tiene razón, nuevamente tengo que ampararme. Y cada amparo, estamos hablando de 9 meses, 10 meses, 1 año. ¿Y al final qué pasó? El último, el juez de amparo les dice, pongan esto. Ya no les dijo, revisen esto, les dijo, pongan eso. Y entonces ahora, de ver la sentencia final, va resultando con que los que antes decían que el color blanco era lo máximo, ahora dicen, no, el color negro es lo máximo. Yo nunca había visto eso en los impartidores de justicia. Sí, está mal, pero es que ya uno rasca acá, está mal esto, rasca acá, está esto mal. Es que ya no hay a dónde, y gracias a ese amparo es que ya está la sentencia. Entonces, lo que antes un arquitecto podría decir,
¿Eso podría hacer que colapse? No, ahorita ya es la sentencia de un juez que dice, está prohibido que haya, que la autoridad no deje la reglamentación y que autorice cosas ilegales. Entonces, por esta causa, es que yo estoy diciendo desde hace 6 meses, viene un Fobapro inmobiliario. ¿Cómo? Ya se creó un Fobapro inmobiliario. A ver. Este amparo, ¿qué es lo que genera? Que la alcaldía va a tener que pagar todos los daños a mi casa, daños y perjuicios. Va a tener que demoler toda la casa, va a tener que reconstruir toda la casa y cubrir todos los gastos. La fiscalía. No, perdón, la alcaldía. La alcaldía tiene que pagar todos los daños. O sea, del dinero de todos. Eso es lo que a mí todavía me saca más de quicio. ¿Por qué lo que hizo una persona lo vamos a tener que ahora pagar entre todos? Ahora, mi caso es uno. Yo les estoy diciendo en ese mapa que llevo, hay cerca de 3,000 casos. 3,000. Yo no le bajo a esto un asunto de más de 25 mil millones de pesos, lo que vamos a tener que pagar todos los habitantes de la alcaldía de la Ciudad de México y de la Ciudad de México. Por las tranzas de los panistas que... Por la corrupción. Es que nuevamente seguimos corrupción y corrupción y corrupción. Puede ser que no sea mañana, pero va a llegar el momento en el que llegue a pasar. Hay un caso muy emblemático aquí en Miguel Aure, en 1407. Son 2 edificios, está muy cerca de la alcaldía, a unos 300 metros de la alcaldía. Son 2 edificios que estaban extremadamente pegados. Viene el sismo del 17 y uno de ellos se arruina, lo tienen que reforzar. Ese reforzamiento nos costó 10 millones de pesos. Entonces ahora ya lo reforzaron. Hay que esperar el próximo sismo y el próximo sismo ahora se va a dañar el otro. Entonces nos va a costar otros 15 o 20 millones. Entonces de veras que esto es, hay veces que digo, ¿de veras esto es real? O sea, ya piensa uno que esto está uno como que... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, Ricardo? ¿Hasta dónde vas? ¿Hasta dónde tope? Mi mamá, ellos mataron a mi mamá, sí, yo sí lo digo. Jorge Romero y Arid Gis son los responsables. Y mientras no me hagan justicia y el gobierno de la Ciudad de México tiene que pedir disculpas, porque yo le avisé al Contralor de esto un año antes y no hicieron absolutamente nada. Sí hay muchas cosas que van a tener que pasar, pero ya están encaminadas. El punto es de que mucha gente, sin embargo, salió este mapa publicado, hubo ruido y como que todos así como, quién sabe, ya lo vieron más de 65,000 personas, pero no hay la autoridad, no hay ninguna autoridad que haya dicho nada. La semana pasada me entrevisté con el Contralor interno en Benito Juárez. Pues no tiene personal. O sea, Serrano, del Contralor General, sigue tratando de que esto no avance. O sea, sí hay una cuestión, pero pues yo no soy quien para decirle a Juan José Serrano que haga las cosas, ¿no? Pero tú sí quieres, Ricardo Guerrero, ver tras las rejas a Romero. Pues él es el responsable de la muerte de mi mamá. Él es el responsable porque él no firmó, pero él es el responsable él puso a Arid Gis ahí en ese lugar. ¿Es el capo de capos? Hablando del cártel inmobiliario. Él estableció este sistema ya fijo, ya lo hizo una estructura, porque antes, no nos olvidemos que desde el 2000 el PAN está ahí, o sea, el PAN ha estado ahí. Primero fue el tío de Von Roerich, José Espina fue de 2000 a 2003, o sea que esto ya es, pero antes estuvo José Espina, estuvo Acabani, Fatlalá Cabani, que ahora dice, no, pues yo soy de Morena. No, él tiene también como unos 200, 300 edificaciones ilegales, hasta lo que yo ahorita llevo. Y entonces yo me cambio ahorita de camisa y digo, no, pues ya soy ahora de Morena y todo lo que hice antes, pues ya no vale. No, pues ¿cómo no vale? O sea, algo tiene que pasar, no es posible que
Algo tiene que pasar, pero esperemos que no sea trágico. Ese es el punto, ¿no? Sí, Que no se nos venga a caer un edificio sí. de esos corruptos, de esos con permisos Sí, pagados, hechizos. Si entrevistan a un arquitecto que esté en activo, van a ver, porque la gente luego dice, no, pues es que tú ni eres arquitecto, no, pero 7 años en esto, crean que uno se hace experto en algo, y eso en algo en específico, yo no sé muchas cosas de arquitectura. Otro punto muy importante para toda la gente que compró departamentos en la alcaldía Benito Juárez desde 2001 a la fecha. Nadie les asegura que lo que compraron sea lo que les dijeron que era. Porque si no barajeámoslo más despacio. Que existe la probabilidad de que haya un fraude masivo en toda la gente o en el 90-95% de la gente que adquirió un departamento en la alcaldía Benito Juárez. Porque no cumple con las normas de construcción. Así de fácil. Entonces, yo tengo una posesión que no cumplió con las normas de construcción. Pero yo nada más les estoy mencionando una. Si ustedes le empiezan a rascar, un vecino hoy en la mañana me decía, aquí cuando meto yo mi coche al estacionamiento, se tienen que salir por la ventana porque no dejaron, no hay mucho espacio, dice uno. ¿Es en serio esto? Es el segundo caso que me llega de ese mismo tipo. Yo digo, no es posible. ¿Quién está permitiendo esto? Entonces, yo lo que sí he visto y constatado es de que nadie está revisando a los constructores en absolutamente nada. Entonces, cuando uno va a adquirir un departamento, pues es porque lo ponen muy bonito, la fachada. ¿Qué realmente está comprando la gente? ¿Y cuál es la salida fácil de este sistema de corrupción? Yo construyo un edificio, vendo todo, la compañía la declaro en quiebra en 1 año, 2 años, y no me vuelven a encontrar nunca, nunca. Entonces, sí está el asunto, sí es... Qué miedo. Sí, la verdad. Y el problema es que no estamos hablando de de poco dinero. La casa es lo que tiene, es la propiedad más cara de una persona que tarda muchos años de su vida para que cuando ya la termine de pagar quizás ya ni va a existir, porque estamos en zona sísmica. Y últimamente, por las temperaturas, por el calentamiento, la tierra se está poniendo más peligrosa. Entonces, ¿Cuántos vecinos forman parte de esta red? La red de denuncia, la red de... somos cerca de 5 o 6 personas las que estamos ahorita tratando de organizar todo esto, pero ha de haber ahorita más de 120 personas más o menos. Pero ahorita vamos a estructurar esto porque lo que se viene, la gente, la autoridad no tiene capacidad para dar una respuesta. De veras que es pero a mí no me vean como que yo soy el que, yo inventé esta tragicomedia, ¿no? Yo no fui. Yo nada más les estoy avisando a todos lo que hay. Hace poco una persona en Alemania me decía, en Turquía hubo un sismo muy fuerte en 1998-99, y a partir de ahí les empezaron a cobrar un impuesto para prevenir que las construcciones fueran mal construidas. Llega Erdogan, el presidente, y el fondo desaparece. Y viene lo que pasó. Y tenemos unas condiciones aquí malas para que no haya fallecidos. Es peligroso. A mí se me hace peligroso, pero yo ya quiero que las autoridades empiecen a decir, ya empezamos a capturar a esta mafia, a todos los tentáculos, pero no lo veo. Porque esos tentáculos, cuando los atrapen, pues tienen unas cantidades de inmuebles o de casos que tienen que decir quién les pagaba el dinero, quién hacía esto. O sea, que hay de dónde.
Y otro asunto que sí es muy delicado, y eso sí a la jefa de gobierno, tengan cuidado con los verificadores del INVEA. Vicente Serrano, ¿qué profesión crees que tengan los verificadores del INVEA? Pues me imagino que ingenieros o arquitectos o... Son los que verifican que los planos coincidan con lo construido, y los planos se hacen en función de los pesos, o sea, es cálculo, es algo, por eso se estudia para arquitecto, para ingeniero civil. Uh-huh. Los que yo empecé a detectar en 2019, que pasaron ahí por el edificio de al lado, pues una era administración de empresas turísticas con experiencia en venta de boletos de avión. Otro que era administrador, pero con experiencia en administrar un gimnasio. Esos son los verificadores del INVEA. Entonces yo sí veo como que esto está fallando por muchos lugares. Y si uno quiere que no vuelva a construirse, y ese es el objetivo que ahorita nos pusimos con los vecinos, tiene que detenerse ya la edificación de construcciones ilegales. Al día de hoy sigue habiendo. Y eso significa, ¿qué significa eso? Que el flujo, Santiago Taboada por eso se siente tan fuerte. El flujo de dinero no se lo han cortado. Sigue el flujo de dinero, sigue, pero es que una construcción que ustedes vean ilegal deja muchísimo dinero, claro. No sé, cientos de miles, millones, porque ya se ha visto que deja hasta decenas de millones. Por eso hay tantas mantas ahorita, y por toda la zona de la alcaldía, ahorita de un tal Luis Mendoza, que es también, tiene un departamento en City Towers. Que decía que no, pero ya lo balconearon. Exacto, y ahorita toda la alcaldía está tapizado. Cada mantita que vean de esta persona, y hay otras que nos comentan que les llegan a pagar de 500 a 1,000 pesos por ponérselas, y hay mucha gente que no le pagan, pero de todos modos lo están cobrando, o sea que entre ellos mismos se ven la cara. Pero esas mantitas son mantitas de sangre, son mantitas de dolor de los que ya fallecieron en el 17. O sea, cuando vean este despilfarro de dinero, ¿ustedes dónde creen que está saliendo? Pues sí. Entonces sí es muy, muy delicado. Y los documentos que le hice llegar a tu producción es de cómo se falsifican los documentos. Yo pedía información desde 2018. Yo veía una edificación similar a mi problema y decía, ¿y esta cómo la aprobaron? Entonces empezaba yo a solicitar información. Y va resultando con que cuando yo pido la autorización de uso y ocupación que le dieron al edificio de al lado, el soporte legal de esto es la visita técnica ocular. O sea que antes de que se pueda vender, tiene que ir la alcaldía a revisar que todo está conforme a lo que vienen los planos. Y yo la vi sin firma. Entonces yo dije, ¿cómo puede estar la firma del edificio que ya está construido? La visita técnica no está firmada. Entonces por eso me quejé en Contraloría, y René Aridgis le envía una copia certificada a la Contraloría de ese documento, pero ya firmada. La que yo no vi, que yo vi que no estaba firmada, ya se la envían firmada. Yo, por acceso a la información pública, después de 10 meses, René Aridgis me la entrega, pero ya firmada y con nombre, o sea que ya van saliendo manipulada. Después pido la lista de firmas. Oye, ¿esta persona trabaja para la alcaldía? Me dicen que sí. ¿Me pueden dar las otras verificaciones que ha hecho? Y ya me la dan. Y va resultando con que la firma no coincide con la que me entrega la autoridad. Entonces digo, esto es una locura. Un cochinero. Pero las pruebas y hasta las conseguí yo. O sea, no es posible que siga pasando si hasta yo las pude obtener. Entonces es cuando uno se queda, pues, ¿quién diablos está vigilando? Pues hay que ponerle un alto a esta situación y es precisamente a través de la denuncia. Por eso mi compromiso es seguir
abriendo este espacio cuantas veces sea necesario, Ricardo Guerrero, y le Gracias. agradezco mucho. Gracias. Que nos tenga la confianza, pero sobre todo que ponga el ejemplo para que se siga denunciando la corrupción, se sigan denunciando a estos mercenarios, mequetrefes que forman parte de este cártel inmobiliario. Le agradezco mucho por acompañarnos, Ricardo. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este espacio libre como el viento. Le recuerdo que esperamos que nos apoye, que nos respalde, suscribiéndose a nuestros 3 canales en YouTube: Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. A continuación viene la querida Stephanie Lavalle, pues a dejar la víbora chillando. Y después de Stephanie, el querido Marcelino Gómez Brenes con las mesas de diálogo aquí en Sin Censura. Porque esto no se acaba aquí. Seguimos con más información, con más entrevistas, con más mentadas de madre, con más análisis, sin pelos en la lengua, sin censura. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por participar, pero sobre todo, gracias por aguantarnos. Yo soy Vicente Serrano y a nombre de las personas que muchas veces usted no ve, no escucha, pero hacen posible esta transmisión, le digo gracias. Aquí viene Stephanie Lavalle, después de Stephanie Marcelino, y nosotros no paramos en Sin Censura TV. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.